Muy buen día, querida familia. Vamos hoy a tener un tema como todos muy especial y vamos a hablar, ya que se acerca el día de mañana, la fecha sobre la madre. Entonces hoy vamos a ver ejemplos en la palabra de Dios y vamos a referirnos un poco a algunos tipos de madres que encontramos en la palabra de Dios y su misión en la tierra. Y vamos a ver entonces, con relación a nosotros, qué madre nos ha regalado Dios. Vamos a irnos al libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Y no en todos los casos y con todo el respeto del mundo nos tocaron las mismas condiciones en el hogar con nuestros padres. De pronto a unos les tocó la madre muy cariñosa, la otra demasiado protectora que lo asfixiaba, la otra de pronto no dejó que usted fuese quien realmente quería ser. Es decir, a unos los dejaron volar, a otros no tanto. Hemos escuchado a través de llamadas infinidad de ejemplos y de cosas que han sucedido, pero a la luz de la palabra del Señor hay algo muy importante y es el consejo también que vamos a dar a nosotros, ¿no? Vamos a ver primero y vamos a notar que la madre siempre tiene una de las labores más grandes, ¿no?, que le ha encomendado Dios, porque dice la palabra de Dios que los hijos son prestaditos, son de Dios pero son prestaditos y hay que dar cuentas delante de la presencia de Dios cuando seamos llamados de cómo fue que los instruimos en esta tierra y qué tanta responsabilidad tuvimos de pronto si han tomado decisiones equivocadas. Por eso la mayor responsabilidad recae sobre la madre, ¿no? Recuerde que con su sangre desde el principio nutre al niño y forma su armazón física, ¿no? Y le comunica también influencias intelectuales, espirituales, que tienden a formar entonces la inteligencia y el carácter del niño. Veamos muchos ejemplos en la palabra del Señor. Entre ellos vamos a mirar Jocabed, la madre de Moisés. Recuerde que había un decreto de que todo niño debía de morir, pero ella en su sabiduría, Dios le permitió que salvase a su hijo colocándolo entonces en la canastilla pequeña y la hija del faraón lo encontrase, y entonces ella, a través de su hermanita, era la que lo educó, lo cuidó, ¿no? Recuerde que él llegó a ser el libertador de Israel, Dios lo utilizó. También habíamos estudiado la historia en el libro de Samuel de Ana, ¿no?, la mujer que oraba y le pedía a Dios que le regalase un hijo, y fue tanto su deseo de tenerlo que fue al templo y entonces desgarró su alma ante la presencia de Dios, y el Señor le dio ese hijo que fue Samuel, y fue instruido directamente
en los principios y caminos de Dios y fue un juez incorruptible. Y es más, fue el fundador de las escuelas de, de los profetas de Israel. Luego, si nos vamos ya a los evangelios, entonces sabemos de Elizabeth, ¿no? La parienta de la prima de María, la madre del Señor Jesucristo, que fue también la madre de Juan el Bautista, el precursor de la senda, el, la voz que clamó que venía uno que ayudaría a quitar los pecados del mundo. Entonces mire lo importante que, que es la labor de la madre, ¿no? Y hay otro ejemplo muy bonito y es cuando el Señor utiliza a, a Sansón, porque el pueblo de Israel estaba en mucha opresión. Entonces se le aparece el ángel de Jehová a la madre de Sansón y le da instrucciones especiales respecto a sus hábitos de vida y cómo debía de tratar a su hijo. No bebas, le dijo, vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Según lo podemos leer en Jueces 13 y luego el capítulo 7. Dios se dirige igual a todas las madres de todos los tiempos, ¿no? No quedó este mandato solo para esas madres antiguas, aún para la madre de hoy, ¿no? Por eso es muy importante que la madre tenga muy buenos valores a través de la palabra de Dios y de su relación con el cielo, porque esos mismos valores va a transmitir a sus hijos para formar entonces sus rasgos de carácter, ¿no? Hay algo muy especial y es que a veces somos muy despreocupados con ayudar en el hogar a la madre, ¿no? A veces no medimos como las fuerzas de ella y en vez de permitir que ella la malgaste en tareas agotadoras, deberíamos entonces ayudar para reducir esas cargas, ¿no? A veces absortos tanto el padre como los hijos en la lucha por la vida o empeñado de pronto en labrarnos un futuro, una fortuna, de pronto acosados también tanto los unos como los otros por cuidados y apuros, entonces descuidamos esta labor y es la de ayudar con las cargas que agotan las fuerzas de la madre. Y sobre todo nos aconseja mucho Dios en su palabra de la madre en la edad de adulto mayor, ¿no? Entonces mire la importancia de, de tener cuidado y ayudar entonces en las labores del hogar. Hay un ejemplo muy bonito y está en Génesis 33, el versículo 13 y 14, y es cuando Esaú y Jacob deciden encontrarse. Entonces Jacob tiene en cuenta algo muy especial. Los niños son tiernos y tengo ovejas y vacas paridas, y las fatigas de un día morirán todas las ovejas. Me iré poco a poco al paso de la hacienda que va delante de mí y al paso de los niños y de las mujeres, de las madres. Asimismo, entonces nosotros cuando tenemos una madre ya mayor debemos ir al paso, ¿no?, de ella, poco a poco, que en medio del alboroto y de las circunstancias que de pronto nos hacen correr
y vamos haciéndola hacia un lado, entonces nos ayude entonces en el cielo para valorar esa gran labor y entonces colaborar, ¿no? Colaborar mucho con ella. Recuerde que si de pronto, como pasa en la vida, como suele suceder, que no tuvimos de pronto la madre ideal, no se queje de eso. Ame, perdone y vaya recorriendo esa senda entonces en divina plegaria de la mano de Dios. Y si aún no ha formado su hogar, si aún es joven, entonces cuando lleguen sus hijos, sea esa la oportunidad de usted observar en silencio, de dar lo que nunca le dieron, las palabras, los abrazos que no sintió, y vea entonces en ellos el motivo donde se para y se olvida el tiempo pasado. No se quede con lo que no tuvo. Ayúdele a su querida madre y perdone que el más beneficiado sería entonces usted. Sea entonces sus hijos el impulso para seguir si en un momento usted recuerda lo malo y quiere perderse en sus recuerdos. Aprovéchelos como aquel rincón, aquella casa acogedora donde usted va a cuidar lo bueno que aún queda en usted, para que entonces no se quede reflejado como en un espejo que la historia se repitió en ti, que la historia la repitió usted. Recuerde, pídale ese perdón a Dios, porque también no sabemos las falencias que también tuvieron nuestros padres en sus hogares, los hogares de los padres de ellos. Es una cadena. Deje el pasado atrás y pídale siempre a Dios que le ayude para no tener en cuenta esos errores de sus padres. Recuerde que la madre no tiene, a semejanza de cualquier artista, una hermosa figura para pintar o un lienzo, ni ella es una escultora que puede cincelar cualquier figura en mármol, ni tampoco tiene como el escritor algún pensamiento noble que expresar en poderosas palabras, en versos, ni tampoco hay madres que no pueden expresar porque no les enseñaron a, a expresar ningún sentimiento, no lo tuvieron. Entonces tenga en cuenta siempre esas falencias antes de censurar, criticar. No se amargue por lo que no tuvo, sino si va a empezar su hogar, entonces precisamente que eso que no vivió, usted lo pueda aplicar en él. Ese detalle que se dice, esa frase que se dice, que yo no doy de lo que a mí no me dieron, a veces no es igual en todos. Usted simplemente permita que el amor de Dios reine en su corazón, el amor de Dios lo moldee, el perdón de Dios esté en su vida y entonces usted puede perdonar. Medite mucho sobre el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces tenga en cuenta ese detalle hoy y siempre, y que mañana entonces sea un día en el que usted pueda compartir sin rencor, sin mirar el pasado, sino con un deseo entonces de empezar de nuevo en amor de Dios en el corazón y en fe. Dios bendiga entonces su palabra.